Liborio Mateo fue un personaje, para mí, el personaje popular más importante del siglo pasado. Fue un sacerdote de la religiosidad popular. Sí. Un líder campesino que asumió toda la defensa de la herencia campesina y fue un líder antiimperialista. Por eso, para mí, Oliverio Mateo es el personaje más fascinante del siglo pasado. Ok. Oliverio Mateo. Sí. Usted ha estado recorriendo el país, no solamente en las aulas universitarias, usted se ha encargado de orientar a generaciones, sino que usted ha sido un promotor en carne y hueso. Yo estaba ahora recientemente en el Carnaval Vegano y fui al museo del Carnaval Vegano. ¿Por qué las poblaciones tienen carnavales diferentes? ¿A qué se debe eso, profesor? A que cada uno tiene su propia identidad. Cada pueblo tiene personajes únicos que pertenecen a ese lugar, lo mismo que las leyendas y las tradiciones, y eso es lo que conforma la esencia del carnaval. ¿Cuál es la identidad del carnaval? La diversidad. No hay un carnaval mejor que otro, ni más bonito que otro, sino que sencillamente cada uno tiene su propia expresión, su propia identidad, su singularidad. Dagoberto, ¿de dónde proviene de manera originaria el carnaval? ¿De dónde proviene el carnaval? En este caso diría el como carnaval expresión cultural dominicano, entonces. Cuando nosotros decimos hoy Europa, para nosotros es la cima de lo máximo que puede haber a nivel cultural, a nivel artístico. Sin embargo, la Europa medieval era una instancia campesina donde lo que prevalecían eran los feudos. Y los feudos, ¿qué hacían los feudos? Producir agricultura. Entonces, cuando se sembraba una yuca, la yuca podía ser durante los 3 meses o 4 meses para producir. Podía ser grande o pequeña, amarga o no amarga, mucha o poca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un señor feudal llegaba a la cosecha, entonces era una dimensión de fiesta. Una celebración. Una celebración. ¿Sí? Entonces, a sus campesinos le decía, cojan una semana. Durante esa semana no se va a trabajar, no tienen obligaciones, hagan lo que quieran. Ellos comenzaron. Cuando se junta uno y habla solo, dicen que tú estás loco. Sí. Pero cuando se juntan 2, se juntan 3, comienzan hablando de la Virgen de la Altagracia y terminan acabando con el gobierno. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces los campesinos europeos no eran diferentes. Y entonces, ¿qué pasó durante eso? Después se bebían unos romos y se comían un sancocho. Entonces comenzaban a despotricar a los funcionarios, a los capataces, a los dueños, a los curas, al conde, al marqués, a quien fuera. Y entonces hacían sátira. La sátira es la esencia del carnaval. Entonces la sátira en ese momento hizo que muchos de los funcionarios cogieran cuerda y asumían represalias. La gente, cuando llegaba a la cosecha y le daban ese espacio para que no lo conocieran, se ponían máscara. Y aparecen personajes, y ahí es que aparece esa actividad. Mira, en este país, el presidente que se le ocurre decir, el mes que sea, este año no hay doble sueldo porque la autoridad no dura una semana. El que sea. Una crisis política. El que sea. ¿Por qué? Hay gente que ya lo debe. Sí, claro. Hace compromiso en base a eso. En base a eso. Igual que el carnaval. Entonces, eso pasó. Después que se hacía la cosecha, ya era obligatorio esa semana recreativa. La iglesia, cuando sube Constantino, se convirtió en juez de que esa actividad cultural, eso es profanación, eso hay que acabarla, es demoníaco. Entonces, la iglesia ha sobrevivido por sabia. Sí. Cuando enfrenta un enemigo y no lo puede vencer, se une a él. Por eso los obispos de San Juan participaban en la peregrinación a Liborio Mateo, que yo lo vi. Y le pregunté, pero un obispo aquí,
Me dijo, ¿qué tú crees? Esas son expresiones Populares. del pueblo, Sí. que la iglesia respalda, me dijo Monseñor Grullón A mí Estrella a no mí. respeta. Que Yo me subí topé con él allá al cerro a de- Cerro de Liborio, allá arriba, a la agüita, el- a la agüita allá, por Mire. Sabaneta. Mire, déjeme decirle esto, poeta. El poeta y yo tenemos una finca sembrada. Colinda el poeta, mi palizada, él divide la mía. La divide. Y yo pongo lo que se llama un espantapájaro, un muñeco Un con una vaina. espantapájaro. ¿Qué expresión es esa, Mira, Dagoberto? mira a Olivorio. El Liborio, mira el Liborio Mateo. Mira. ¿Qué expresión es no, esa, Dagoberto? ese no es Liborio. No. Ese es un ayudante de Liborio Ajá, que quedó como símbolo del Liborio. del Liborio. Pero ese no es Liborio. Ese no Ok. es. Dagoberto, esa expresión del el El espantapájaro. espantapájaro Sí. es un símbolo que no solamente tiene una diversidad cultural, no hay dos espantapájaros iguales. No, sí. Entonces, pero al mismo tiempo funciona como elemento para ahuyentar las aves. Es que la espanta. Sí, lo espanta. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el ave lo que ve es la forma. Y La cree que figura. hay una persona y se va. Y tú sabes que el viento mueve la Sí, tela. sí. Y entonces él lo ve en movimiento. Sí. Dagoberto, volviendo al carnaval. Ahí va, oye. Y usted ligó la cuestión de la iglesia, la Edad Media y el palo encebado. En el carnaval está mucho relacionado con la carne, con la carnalidad. La palabra carnaval está relacionada con eso. Sí. Y el palo encebado como símbolo fálico en el medioevo europeo y también ha llegado aquí. A veces hay fiestas y está el famoso palo encebado. ¿Cómo usted conecta ese elemento? Pero eso que tú estás planteando de la iglesia. Ajá. La iglesia entonces, cuando vio que no podía eliminar esa Esa actividad, festividad. Ese- ahí es que entonces dice, ok, los católicos pueden ir al carnaval durante 3 días. Termina el martes antes del miércoles. Y de comenzaba la ceniza. cuaresma de una vez. Entonces, durante esos 3 días, No hay problema. podían decir, hacer todo lo que quisieran. Y ahí es que viene la palabra italiana, carnavale, dejar hacer a la carne. Soltarse en banda. Completamente. Sí, Porque el miércoles Dejarla libre. estaba en abstinencia La parte pesada. porque comenzaba realmente la Semana Santa. La cuaresma, Yo la pienso cuaresma, sí. que Ujú. lo de el símbolo fálico es más una idealización intelectual, porque para la gente, ¿quién es que sube El palo encebado. son los hombres. Sí, pero lo que está ahí. Pero mire, no. mire, pero lo que está ahí es una especie Pero- de falo. Mire que hasta lo untaban de manteca Pero- y cosas para que fuera rebaloso. Pero Claro, eso, pues tiene un premio arriba. Ajá. Esa es la expresión. Ajá. pero eso es Y es por una cadena. interpretación intelectual. Claro. Porque lo que sube no son mujeres. No son Si hombres. subieran mujeres, sí, fuera directamente un Está símbolo buena la fálico. explicación, esa sí, es verdad, es verdad. pregúntale. Dagoberto, mucha gente, Profesor, sí, profesor. profesor Dagoberto. No, sí. bueno, ¿qué es? Mucha gente- Don Dagoberto. Mucha Sí. gente, mucha gente cree o entiende que esto del carnaval Es diabólico. diabólico, es satánico, porque, por ejemplo, vemos diablos cojuelos Esa con máscara, esa sí. máscara, esos Realmente cachos. no dan buena idea. Eso verdaderamente es así, eso tiene que ver con Satanás y eso. Cuando Roma se convierte en un imperio y lleva toda su dimensión de poder a España, España entonces asume toda la parte cultural. En la iglesia se utilizaba mucho el teatro como elemento educativo. Entonces, en el teatro había el símbolo del bien y del mal. Y el mal era el diablo cojuelo. El diablo cojuelo, entonces, se convierte en el mal. En los autos sacramentales. Cuando llega aquí, hoy, el símbolo nacional del carnaval es el diablo cojuelo. Sí. No porque sea un culto al diablo, al revés. Es porque es una sátira al diablo. Por ejemplo, Como burlándonos de él. Imagínate, tú estás en el carnaval ahí parado. Y entonces al lado tuyo está San Luis Gonzaga. Ujú. Tú te vas con él para el carnaval. Tú andas el carnaval entero. Y ese tipo no es capaz de decir, pásame una fría. Pero si tú te vas con el diablo,
Van a beber de una de vez. una vez te dicen, ¿y dónde está la fría? Entonces, fíjate que aquí el diablo es una sátira, porque es el mundo al revés. En vez de ser Dios, es el diablo. En cada lugar del país, tú tienes los taimácaros, tú tienes las cachúas. En cada lugar tiene símbolos diferentes, trajes diferentes y nombres diferentes, pero es el diablo. Ok. Pero es una sátira, es una burla. Vemos también que usted una pregunta. No, No sí, tiene sí, nada que ver con el Vemos también con el diablo Con culto al Mefistófeles. diablo como tal. Es más, Mefistófeles. la máscara que llega aquí es una copia de la máscara medieval. ¿Cuál era? Aquel como se pintaba el diablo. Un bembe grande, una nariz, Unos cachos. dos cachitos. Unos dientes así Sí. que le salían. Cuando llega aquí, que comienzan los barrios populares, los negros, y comienzan mecánicos, pintores, panaderos, transforman a ese diablo. Y lo transforman en que las máscaras son representaciones de animales. Sí. Entonces ahí hay una presencia africana. ¿Qué diferencia hay entre Sí. la Cachúa, la San Juan, la Vega, ahora Santiago? Y nosotros vemos que cada pueblo ahora quiere tener su carnaval. Hasta Bávaro tiene su carnaval. y Boca Chica. El primero fue Bávaro ahora en estas celebraciones de... Boca Chica de- tiene el de Una él. cosa de es lujo. una cosa de primera categoría. El de Incluso Boca con- Chica son de Exacto, marisco y cosas así. exacto, exacto. Ah. ¿Cuál Sí. es la diferencia? Por ejemplo, el caso de San Juan, que es un carnaval como más cultural. ¿Cuál es? La región sur es la región de los símbolos del carnaval. Porque el carnaval y hay una apariencia y una simbolización. Por ejemplo, tú agarras el diablo tradicional de aquí del distrito. ¿Qué tiene? Muchas muñequitas Sí, y muchos espejitos Sí. y tiene unos cencerros. sí, El espejo es cuando tú miras, te ves tú. sí. Pero cuando tú te ves a tu papá, tu abuelo, bisabuelo, o sea, el espacio de los ancestros es símbolo. Ok. La muñequita es lo nuevo. Porque el final, el carnaval es la lucha de lo viejo y lo nuevo, donde triunfa lo nuevo. Sí. De la vida y la muerte, donde triunfa la vida. La cachúa es lo más simbólico que existen Sí. a nivel del carnaval Sí. dominicano. Sí. La cachúa pasan los 2 primeros días dando fuerte por el Sí, pueblo. por el pueblo. Le dan menos a los que Y están con la vejiga de lechones. en el parque. Sí. Entonces, el último día van al cementerio. Y van al cementerio y se suben encima de la tumba a dar fuerte. Sí. 2 símbolos. Uno, todos los cachúas fallecidas durante esos 3 días estaban fueteando. Sí. Los llevan otra vez al lugar donde corresponden. El símbolo de ahí es Moro, un antiguo carnavalero que murió en un accidente el día de carnaval. Y por eso son los fuertes. Sí. Pero al mismo tiempo es la lucha, y por eso es que le pegan fuego. Lo que se quema es lo viejo. Sí. Sí. Lo que Algunas, prevalece algunas. es lo nuevo. San Juan de la Maguana tiene la mayor diversidad de personajes en este momento, junto con el carnaval de Cotuí, que es el carnaval más ecológico del país. Papeluces. El papeluce, el platanún, todo, o sea, Ese es el de Cotuí. es el de Cotuí. Sí. Es más Entonces, ecológico. el de San Juan, fíjate que hay una cosa, primero, toda su expresión es en base a su identidad cultural. Sí, como Ahí aparecen los brujos. aparece en la que- caona, pero los brujos es la esencia. comparsa más emblemática. más emblemática. Claro. ¿Y por qué se Pero- relaciona tanto a pero- San Juan con los brujos? Ah, por los curanderos. Roberto. Pero tú vas a encontrar que San Juan es el que tiene la sobredimensión de los personajes, Sí. donde están los zancos. Sí, los un zancos. persona- Sí. Eso es una herencia africana. Sí, los zancos. Subió en zanco de palo. Los zancudos. Claro. Son unos zancos de palo, sí. Exacto. Eso es una herencia Sí, africana. Africana. Entonces, el carnaval de San Juan es un carnaval de identidad que todavía no ha sido deformado por la comercialización. Debe decir una cosa, poeta. Los primeros carnavales lo encabezaba ya doña Monina
Doña Molina de Cámpora. Y nosotros entramos después, Sergio Brón, entré yo, José Sergio, Manuel el Carretero. Sergio. Entramos nosotros a organizar aquel carnaval cuando Fello Subelví y era David, ministro de... David, yo sí. estaba- yo no me acuerdo de eso perfectamente. En Y La estaba Vega, Marina Cedeño y ese grupo. ¿Te Marina, acuerdas que eran del comité? claro. La Tú, Vega. Marina Cedeño y ese grupo. La claro. Vega Sí. es el carnaval más comercializado. Sí. Ellos han sido genios. El más vendido y eso. ¿Sabes cuánto deja de acuerdo ahora cuando yo fui? 1.000 millones mueve el carnaval No. vegano. Yo hice un estudio para la UNESCO. César Arturo Abreu, Sí, un símbolo. hicimos una investigación sobre La parte económica. la parte económica. ¿Tú sabes quiénes son los que más gastan? Los carnavaleros. Sí, ¿Tú sabes en lo el que más vestuario. ganan los comercializadores? Sí, sí. ¿Por qué son tan caros esos trajes No, que Porque hacen? por el tipo de material. En La Vega ha caído, primero ha sido bien comercializada, Sí, sí. pero sin darse cuenta han ido disminuyendo la diversidad de personajes. Sí, Nada más hay diablo en la Sí, Vega. eso. Bueno, lo que usted Eso dijo, yo que vi. no vio carroza sí, y sí, eso. no vimos carroza ni nada de eso. No, nada más hay diablo. Yo le comenté a él. ella No, estaba no allá. hay, tú no encuentras o los otros diversidad de personajes como en Santiago o como en Cotuí o como En San Juan. de la Sí, Maguana sí, exacto. o como en Baní. Sí, Baní tiene una característica, no tiene diablo cojuelo, Oh. no. pero al mismo tiempo es el carnaval donde participa la mayor cantidad de comunidades campesinas alrededor del pueblo. Alrededor del pueblo, ok. ¿Por qué hay en los carnavales rey y reina? O reina y rey. El Rey Momo. El Rey Momo. Yo fui Rey Momo en San Juan. En Hace como Europa, 4 años. en Europa había un personaje, el Rey Momo, Mm. presidía todos los carnavales europeos. Cuando triunfa el proceso de la restauración, la élite no mira, y la mayor parte de los médicos se graduaron en Francia, Sí. la mayor parte ya no mira a Madrid como la gran inspiración. Sí, Ahora es Italia y Francia. Entonces, ¿qué pasa allá? También hay el Rey Momo y traen serpentinas y confeti que aquí no existían. Sí. Lo traen porque la élite europea sí hacía sus carnavales, pero cuando llega aquí, en el 1983, cuando comienza el desfile nacional de carnaval, con la doctora Milagro Ortiz, con Fello Subelví, Bello Subelví fue el primero, claro. con José Francisco Peña Gómez y yo, Sí, estaba ahí. se definió que Rey Momo Ujú. era sustituido por Califé, el personaje más fascinante del carnaval dominicano. Y esa élite, cuando llega aquí, ¿qué pasa? Son las familias sagradas. Entonces no tiene sentido el Rey Momo. Entonces ellos eligen, y es por votación y por cuarto, reina de carnaval. En ese tiempo no había rey, sino reina de carnaval. Sí. La reina más famosa que hubo se llamó una mulata de pampanante extraordinaria, Lina Lobatón. Trujillo Que se era- volvió no loco era un con amante ella luego de y Trujillo. fue una de las mujeres que más Y el amó. Hotel Lina, el origen viene de ella, de Lina Lobatón. Lina cuando doña María se da cuenta, De la patalea y hace que Trujillo mande a Lina para Nueva York, pero cada vez que Trujillo se da un homo, Mandaba a buscar Ay, Lina. ay. no iba. Hay algo. Y él roba la gallina. Y Y No, ese no, que personaje. le iba a decir eso porque hay Le roba algo la que no gallina. solamente es de diablo, cojuelo y Ajá. eso. Vemos también que las personas o las comparsas a veces toman figuras, vamos a decir, políticas, se visten de Joaquín Balaguer, se visten de Leonel Fernández, he visto yo que hasta de Hipólito Mejía. ¿Por qué se da eso también? Dice que hablan de carnaval de Villa Francisca también. Francia Dame le manda saludos, Sí. que Adelante. de Villa Francisca, que está viendo la entrevista. Vivimos en una sociedad represiva y represora. Aquí el que habla contra un funcionario le cae gas y le cae cualquier otra cosa. lo achicharran. Entonces, ¿qué pasa? El carnaval
es el mundo al revés. Y permite hacer lo que no permite la sociedad. Entonces, el carnaval es un espacio de libertad, un espacio democrático y un espacio subversivo. Por eso durante la intervención norteamericana fue prohibido. Durante la ocupación haitiana, el carnaval popular también fue prohibido. Eso significa miedo a que el pueblo pueda realmente, lo que no puede hacer como crítica a nivel social, lo hace en el carnaval. Una especie de parecido a la filantrópica. Dice, que era utilizada por la represión haitiana. Sí, dice ya por último de mi parte, finalmente ya. Francia Adame, que está viendo la entrevista y que quiere que usted le hable un poco del personaje de Pipí de Villa Francisca. Pipí. ¿Cuál es ese? Pipí era un sacerdote de la religiosidad popular, pero al mismo tiempo era la esencia barrial en Robo a la Gallina de el carnaval del Distrito Nacional de la ciudad de Santo Domingo. Yo lo conocí y éramos extremadamente amigos. Pipí era el Robo a la Gallina más carismático que ha existido en el país en toda su historia. Él llevaba un macuto. En el macuto él llevaba todos los secretos del gagá, pero llevaba una muñeca. Esa muñeca era Anaí Sapié. Antes de él comenzar a vestirse, entraba en trance. Yo lo vi vistiéndose en trance. Pipí era espectacular y extraordinaria. Bueno, era el personaje de la doctora Milagro Ortiz Bosch, con unos zapatos, muchísimos collares, y entonces asumía esa dimensión y estaba en trance durante todo el carnaval. Era un personaje fascinante. Él murió un día de carnaval que iba en la guagua con la madre para llegar al sitio para vestirse y murió repentinamente. Pero Pipí es el personaje más fascinante, Robo a la Gallina, más extraordinario que existió en todo el país. Y eso, que está José Dá de Montecristi, está Raudy de Santiago, Sí. está de Baní. Villa Francisca es el barrio con mayor tradición de la capital. No, hay varios barrios. Porque ¿qué pasó? El barrio, el carnaval era una expresión de salón. Club España, el Club Unión, la Casa España, eran los centros del carnaval. Y hacían un recorrido del Parque Colón al Parque Independencia. De la Avenida Mella hacia arriba comenzaron a aparecer los barrios nuevos. Villa Francisca, y estaba San Carlos. San Carlos fue la cuna de la más espectacular comparsa entre comillas, de indios que ha habido en el país. Y entonces, Villa Francisca, Villa Juana, ¿de qué estaban? ¿Quiénes vivían ahí? Barrenderos, carpinteros, panaderos. Muelleros, como dice la gente. Esos son los que transforman y hacen el carnaval de la ciudad de Santo Domingo. El carnaval más viejo de América, antes de 1538, aquí, en esta calle donde estamos, había carnaval.